Capítulo 6. Las preguntas de Gunakara. Entonces el Bodhisattva Gunakara preguntó al Bhagavan: Bhagavan, cuando el Bhagavan dice los Bodhisattvas son sabios con respecto al carácter de los fenómenos, los Bodhisattvas son sabios con respecto al carácter de los fenómenos. Bhagavan, ¿cómo es que son sabios los Bodhisattvas con respecto al carácter de los fenómenos? ¿Por qué razón el Bhagavan designa a los Bodhisattvas como sabios con respecto al carácter de los fenómenos? El Bhagavan replicó al Bodhisattva Gunakara: Gunakara, tú estás preguntando esto para beneficiar a muchos seres, para traer felicidad a muchos seres, llevado por la simpatía hacia el mundo y para el bienestar, beneficio, felicidad de muchos seres, incluyendo dioses y humanos. Tu intención a la hora de preguntar al Tathagata con respecto a esta materia es muy buena, es muy buena. Por tanto, Gunakara, escucha bien y te explicaré cómo los Bodhisattvas son sabios con respecto al carácter de los fenómenos. Gunakara, hay 3 características de los fenómenos. ¿Qué 3? Son el carácter imputado, el carácter de dependencia de otro y el carácter completamente establecido. Gunakara, ¿qué es el carácter imputado de los fenómenos? Es eso que es imputado como un nombre o símbolo en términos de la existencia propia o atributos de los fenómenos para, subsecuentemente, designar toda convención, sea la que sea. Gunakara, que es el carácter de dependencia de otro de los fenómenos, es simplemente la originación dependiente de los fenómenos. ¿Cómo es esto? Porque esto existe, esto surge. Porque esto es producido, aquello es producido. Su secuencia es: debido a la condición de la ignorancia, surgen las formaciones kármicas y así hasta llegar a surge toda esa gran masa de sufrimiento. Gunakara, que es el carácter completamente establecido de los fenómenos, es la talidad, o sea, la realidad tal cual es, de los fenómenos. A través del esfuerzo diligente y de una aplicación mental adecuada, los bodhisattvas establecen la realización y desarrollan la realización del carácter completamente establecido. Así pues, esto es lo que establece todos los niveles hacia la insuperable, completa y perfecta iluminación. Anuttara Samyak Sambodhi. Gunakara, por ejemplo, el carácter imputado debería ser visto como siendo similar a los defectos de una visión nublada en los ojos de una persona con visión nublada. Gunakara, por ejemplo, el carácter de dependencia de los fenómenos debería ser visto como la apariencia de una visión nublada en esa misma persona, con unas manifestaciones que se parece a una red de cabellos, o como insectos o semillas de sésamo, o como una manifestación azul, o como una manifestación amarilla, o como una manifestación roja, o como una manifestación blanca. Gunakara, por ejemplo, el carácter completamente establecido debería de ser visto como el objeto de referencia sin error, como el objeto natural de referencia de los ojos cuando los ojos de esa persona han llegado a ser purificados y libres de todos los defectos de visión nublada. Claro, en la primera visión, cuando dice en esa convención, la visión de la convención, de lo convencional, es la visión confusa. En la segunda es la visión de las apariencias y esta es la versión de la talidad, de la verdad tal cual es. La visión última. Gunakara, por ejemplo, cuando un cristal muy claro entra en contacto con el color azul, entonces aparece como si fuese una gema preciosa, como un zafiro o como una mahanila. Como consecuencia, al confundirlo con una gema preciosa, tal como un zafiro o una mahanila, los seres son engañados. Cuando entra en contacto con el color rojo, entonces aparece como si fuese una gema preciosa, como un sufí. Y en consecuencia, al confundirlo con una gema preciosa, tal como un rubí, los seres son engañados. Cuando entra en contacto con el color verde, entonces aparece como si fuese una gema preciosa, como es la esmeralda. Y como consecuencia, al confundirlo con una gema preciosa, tal como la esmeralda, los seres
son engañados. Como cuando entra en contacto con el color dorado, entonces parece como si fuese oro, y en consecuencia al confundirlo con el oro, los seres son engañados. Una cara, por ejemplo, tú deberías ver que de la misma forma en la que un cristal muy claro entra en contacto con el color, el carácter dependiente de otro entra en contacto con las predisposiciones para las designaciones convencionales, que son el carácter imputado, como si fuesen proyecciones. Por ejemplo, de la misma forma en la que un cristal muy claro es confundido con un material precioso, tales como el zafiro, el rubí, la esmeralda o el oro, has de ver cómo el carácter dependiente de otro es aprehendido como el carácter imputado. Una cara, por ejemplo, deberías ver que la naturaleza dependiente de otro es como ese cristal muy claro. Por ejemplo, un cristal no es completamente establecido en la permanencia, en el tiempo permanente, o en lo eterno, en el tiempo eterno, como poseyendo el carácter de una sustancia preciosa tal como el zafiro, la majanila, un rubí, esmeralda o el oro. Y no tiene la naturaleza de esas cosas. De la misma forma deberías ver que, puesto que el carácter dependiente de otro no es completamente establecido en la permanencia, en el tiempo permanente o en lo eterno, en el tiempo eterno como siendo de carácter imputado, y no tiene la naturaleza de ese carácter, el carácter es el carácter completamente establecido. Una cara, el carácter imputado, es conocido en dependencia de nombres que están asociados a signos. El carácter dependiente de otro es conocido en dependencia de la fuerte adherencia al carácter dependiente de otro, como siendo el carácter imputado. El carácter completamente establecido es conocido en dependencia de la causa de una fuerte adherencia al carácter dependiente de otro, como siendo el carácter imputado. Gunakara. Cuando los bodhisattvas conocen el carácter imputado tal como es realmente con respecto al carácter dependiente de otro de los fenómenos, entonces conocen los fenómenos tal como realmente son. Gunakara. Cuando los bodhisattvas conocen el carácter dependiente de otro tal como realmente es, entonces ellos conocen los fenómenos de carácter afligido tal como realmente son. Gunakara. Cuando los bodhisattvas conocen el carácter completamente establecido tal como realmente es, entonces ellos conocen los fenómenos purificados tal como realmente son. Gunakara. Cuando los bodhisattvas conocen la ausencia de un carácter propio en los fenómenos tal como realmente son, con respecto al carácter dependiente de otro, entonces ellos abandonan completamente los fenómenos del carácter afligido. Cuando han abandonado completamente los fenómenos de carácter afligido, entonces realizan los fenómenos de carácter purificado. Por tanto, Gunakara, los bodhisattvas conocen el carácter imputado de los fenómenos, el carácter dependiente de otro y el carácter completamente establecido de los fenómenos tal y como realmente son. Una vez que ellos conocen la ausencia de un carácter propio de los fenómenos, el carácter completamente afligido y el carácter completamente purificado, tal como realmente son, entonces ellos conocen la ausencia de un carácter propio en los fenómenos tal como realmente es. Ellos abandonan los fenómenos de carácter afligido, y cuando han abandonado completamente los fenómenos de carácter afligido, entonces realizan los fenómenos de carácter purificado. Así es como los bodhisattvas son sabios con respecto al carácter de los fenómenos. Cuando el Tathagata designa a los bodhisattvas como sabios con respecto al carácter de los fenómenos, él los designa como tales por esa misma razón. Entonces el Tathagata dijo en verso: cuando uno conoce la ausencia del carácter propio de los fenómenos, uno abandona los fenómenos de carácter afligido. Cuando abandona los fenómenos de carácter afligido, realiza los fenómenos de carácter puro. Los seres sin cuidados, vencidos por sus faltas y la pereza, no consideran las faltas de los fenómenos compuestos. Siendo débiles en su contemplación de los fenómenos estables y fluctuantes, son objetos de compasión. Esto completa el 6º capítulo de Gunakara. Capítulo 7.
las preguntas de Paramartha Samudgata. Entonces el Bodhisattva Paramartha Samudgata preguntó al Bhagavan: Bhagavan, cuando yo estaba en retiro, allí surgió este pensamiento. El Bhagavan habla de muchas formas sobre la naturaleza de los agregados y además habló de su carácter de producción, de su carácter de desintegración, de su abandono y realización. Lo mismo que ha hablado de los agregados, él también ha hablado de los campos de sentidos, de la originación dependiente y los sustentos. El Bhagavan también ha hablado de muchas formas sobre la naturaleza de las cuatro nobles verdades. Y además habló sobre la realización del sufrimiento, el abandono de la fuente del sufrimiento, la realización, o sea, el cese del sufrimiento, y del desarrollo meditativo, el sendero. El Bhagavan también ha hablado de las muchas formas de naturaleza de los constituyentes, y además ha hablado de los diversos constituyentes, de los múltiples constituyentes, y de su abandono y realización. El Bhagavan también ha hablado de muchas formas de la naturaleza de las aplicaciones de la atención, y además habló de las discordancias y antídotos de su desarrollo meditativo, de la producción de las aplicaciones de la atención que aún no han surgido, la permanencia de aquellas que han surgido, su no olvido, el continuado surgir, incremento y extensión. Lo mismo que él habló de las aplicaciones de la atención, también habló de los abandonos correctos, las bases de los poderes mágicos, los poderes, las fuerzas y las ramas de la iluminación. El Bhagavan también habló de muchas formas de su naturaleza de las 8 ramas del sendero noble, y además habló de sus discordancias y antídotos, de su desarrollo meditativo, la producción de aquellos que aún no han surgido, la permanencia de aquellos que han surgido, de su no olvido, su continuando surgir, incremento y extensión. El Bhagavan también ha dicho que todos los fenómenos carecen de existencia inherente, que todos los fenómenos son producidos sin cese, quietos desde el principio y permanecen naturalmente en un estado de nirvana. Entonces yo pensé, ¿sobre qué estaba pensando el Bhagavan cuando él dijo todos los fenómenos carecen de existencia inherente? Todos los fenómenos no son producidos sin cese, quietos desde el principio y permanecen naturalmente en un estado de nirvana. ¿Por qué estaba pensando el Bhagavan todos los fenómenos carecen de existencia inherente, todos los fenómenos son no producidos, sin cese, quietos desde el principio y permanecen naturalmente en el nirvana? Yo pregunto al Bhagavan por el significado de esto. El Bhagavan replicó al Bodhisattva Paramartha Samudgata: tu pensamiento, que ha surgido de una forma virtuosa, es bueno, es muy bueno. Paramartha Samudgata, tú estás preguntando esto para beneficiar a todos los seres, para traer felicidad a todos los seres, llevando simpatía por el mundo y para el bienestar, el beneficio y la felicidad de los seres, incluyendo los dioses y humanos. Tu intención a la hora de preguntar al Tathagata con respecto a la materia es buena. Por tanto, Paramartha Samudgata, escucha bien y te lo explicaré. Lo que yo estaba pensando cuando dije, todos los fenómenos carecen de una existencia inherente, todos los fenómenos son no producidos, sin cese, quietos desde el comienzo y permanecen naturalmente en estado de nirvana. Paramartha Samudgata, pensando en los 3 tipos de carencia de una existencia inherente de los fenómenos, la ausencia de existencia inherente en términos de carácter, la ausencia de existencia inherente en términos de producción, la ausencia de existencia inherente en términos, en un sentido último. Yo enseño, todos los fenómenos carecen de existencia inherente. Paramartha Samudgata, ¿qué es la ausencia de existencia inherente en términos de carácter de los fenómenos? Es el carácter imputado. ¿Por qué es esto? El carácter imputado es el carácter que es postulado como nombres y signos, pero no subsiste por medio de su propia naturaleza. Por lo tanto, es la ausencia de existencia inherente en términos de carácter, claro.
los nombres son designaciones convencionales, vacíos de esencia, y por eso dice eso. Paramartha Samudgata, que es la ausencia de existencia inherente en términos de producción de los fenómenos. Es el carácter dependiente de otros de los fenómenos. ¿Por qué es esto? El carácter dependiente de otros surge debido a la fuerza de otras condiciones y no por sí mismo. Por lo tanto, es la ausencia de existencia inherente en términos de producción. O sea, a la hora de producirse el fenómeno, no se produce por sí mismo. Hay un conjunto de causas y condiciones que son necesarias para que surja, entonces no tiene su existencia en sí mismo. Paramartha Samudgata. ¿Qué es la ausencia de una existencia inherente de los fenómenos en un sentido último? Los fenómenos, que son originados de forma dependiente, carecen de una existencia inherente debido a la carencia de una existencia inherente en términos de producción. También carecen de una existencia inherente debido a la carencia de una existencia inherente en un sentido último. ¿Por qué es esto? Yo enseño que todo lo que es un objeto de observación para la purificación es lo último. A ver. Y dice Paramartha. Puesto que el carácter dependiente de otro no es un objeto de observación para la purificación, es carente de existencia inherente en un sentido último. Además, Paramartha Samudgata, el carácter completamente establecido de los fenómenos es también carente de existencia inherente en un sentido último. ¿Por qué es esto, Paramartha Samudgata? Esto es la ausencia de identidad de los fenómenos. En los fenómenos es conocido también como su carácter de existencia inherente. Eso es lo último, puesto que lo último se distingue como la ausencia de una existencia inherente de los fenómenos, es la ausencia de existencia inherente un sentido último. Su esencia es vacua, ¿no? Paramartha Samudgata. Por ejemplo, tú deberías ver que la ausencia de existencia inherente en términos de carácter como siendo similar a una flor nacida del cielo. Por ejemplo, Paramartha Samudgata, deberías de ver la ausencia de existencia inherente en términos de producción como siendo similar a una aparición mágica. La ausencia de existencia inherente en un sentido último debería ser vista como siendo algo distinto de estos dos. Por ejemplo, Paramartha Samudgata, lo mismo que el espacio se distingue por ser la ausencia inherente de las formas en el espacio y como interpretándolo todo, de la misma forma, la ausencia de existencia inherente en un sentido último se distingue por ser la ausencia de identidad de los fenómenos y debería ser vista como interpretándolo todo y como unitaria. Y acá dice, Lammot traduce este pasaje de la siguiente forma. Es a una flor en el aire a lo que hay que comparar la irrealidad de carácter, a una magia la irrealidad de producción, y del mismo modo también la irrealidad absoluta bajo uno de sus aspectos. Es al espacio que se manifiesta solamente por ausencia de materia y la omnipresencia, al que hay que comparar la irrealidad absoluta, que bajo un aspecto distinto se manifiesta por la no substancialidad de las cosas y por la omnipresencia. Paramartha Samudgata. Pensando en estos tres tipos de ausencia de existencia inherente, yo enseñé, todos los fenómenos carecen de existencia inherente. Paramartha Samudgata. Pensando en la ausencia de existencia inherente en términos de carácter, yo enseñé, todos los fenómenos son no producidos, sin cese, quietos desde el principio y permanecen en una forma natural en su estado de nirvana. ¿Por qué es esto? Paramartha Samudgata. Eso que no existe por medio de su propio carácter es no producido. Eso que no es producido y no cesa está quieto desde el principio. Eso que está quieto desde el principio permanece de forma natural en su estado de nirvana.
Eso que está naturalmente en un estado de nirvana no tiene ni el más ligero recuerdo que pueda pasar más allá del dolor. Por lo tanto, pensando en la ausencia de una existencia inherente en términos de carácter, yo enseñé, todos los fenómenos son no producidos, sin cese, quietos desde el principio y permaneciendo naturalmente en un estado de nirvana. Además, para Marta Samudgata, pensando en la ausencia de existencia inherente, que se distingue por ser la carencia de entidad de los fenómenos, yo enseñé. Todos los fenómenos son no producidos, sin cese, están quietos desde el principio, permanecen naturalmente en un estado de nirvana. ¿Por qué es esto? Una ausencia de existencia inherente, que se distingue por ser la carencia de entidad de los fenómenos, permanece solamente en lo no permanente, en el tiempo permanente y eterno, en el tiempo eterno. Esa realidad no compuesta de los fenómenos está libre de todas las aflicciones. Eso que no es compuesto, que mora en lo permanente, en el tiempo permanente y eterno, en el que el tiempo eterno, debido a ser esa misma realidad, es no compuesto, por consiguiente es no producido y sin cese. Porque está libre de todas las aflicciones, está quieta desde el principio y permanece naturalmente en un estado de nirvana. Por tanto, pensando en una ausencia de existencia inherente que se distingue por ser la carencia de identidad de los fenómenos, yo enseñé, todos los fenómenos son no producidos, sin cese, quietos desde el principio y permaneciendo naturalmente en un estado de nirvana. Para Marta Samudgata, yo no designo los tres tipos de ausencia de existencia inherente porque los seres sintientes en los reinos de los seres vean la ausencia de existencia inherente de lo imputado como distinto de lo dependiente de otro y lo completamente establecido en términos de entidad, o porque ellos vean lo dependiente de otro y lo completamente establecido como distintos en términos de entidad, superimponiendo la entidad de lo imputado sobre lo dependiente de otro y lo completamente establecido, los seres subsecuentemente atribuyen las convenciones del carácter de la idea de lo imputado a la entidad de lo dependiente y de otro, y a lo completamente establecido. Dicho de otras palabras, los seres de los reinos, del deseo, de la forma y no forma, imputan existencia a eso que es no existente por sí mismo. Hasta el punto en el que atribuyen tales convenciones, hasta ese punto están sus mentes inducidas con designaciones convencionales. Por tanto, debido al estar encadenados a designaciones convencionales o debido a las tendencias hacia las designaciones convencionales, ellos están atados fuertemente al carácter de la idea de lo imputado como siendo la entidad de lo dependiente de lo otro y lo completamente establecido. Claro, y encima se vuelve una cárcel porque el nombre nos hace creer que existe la cosa, entonces no lo desglosamos y nos quedamos en la convención del nombre. Hasta el punto en el que ellos se adhieren fuertemente a eso, hasta ese punto ellos se adhieren a la idea de lo imputado, de lo que yo asumo que es, como siendo una entidad dependiente de otro. Debido a sus causas y condiciones en el fruto, esta visión distorsionada de la entidad de lo dependiente de lo otro prolifera. Basándose en esto, las emociones aflictivas dan lugar a posteriores aflicciones. Las aflicciones del karma y el nacimiento dan lugar a posteriores aflicciones. Durante un prolongado tiempo, los seres vagarán transmigrando entre los infiernos o animales, fantasmas hambrientos, dioses, asuras o humanos. Ellos no pasan más allá de la existencia cíclica. Para Marta Samudgata, yo enseño inicialmente doctrinas que comienzan con la ausencia de existencia inherente en términos de producción a aquellos seres que no han generado raíces de virtud.
quienes no han purificado las obstrucciones, quienes no han madurado sus continuos mentales, quienes no tienen mucha convicción y quienes no han completado las acumulaciones de mérito y sabiduría. Cuando ellos oyen esas enseñanzas, ellos comprenden que los fenómenos compuestos, los cuales son originados de forma dependiente, son impermanentes. Ellos conocen a dichos fenómenos como siendo inestables, indignos de confianza, inmutables, a partir de lo cual ellos desarrollan aversión y antipatía hacia todos los fenómenos compuestos. Tras haber desarrollado aversión y antipatía, ellos se apartan de toda acción incorrecta, no cometen ninguna acción incorrecta y se adhieren a la virtud. Debido al adherirse a la virtud, ellos generan raíces de virtud que no habían sido generadas previamente. Ellos también purifican los oscurecimientos que no habían sido purificados previamente. Ellos también maduran sus continuos mentales, los cuales previamente no habían sido madurados. Sobre esta base, ellos tienen una gran convicción y completan las acumulaciones de mérito y sabiduría. De este modo, ellos completan todo, desde la generación de las raíces de virtud hasta las acumulaciones de mérito y la sabiduría. Sin embargo, puesto que ellos no comprenden los dos aspectos que tienen que ver con la ausencia de existencia inherente, tal como son la ausencia de existencia inherente en términos de carácter y la ausencia de existencia inherente en última, ellos no llegan a desarrollar una aversión completa hacia todos los fenómenos compuestos. No llegan a estar completamente separados del apego, no llegan a estar completamente liberados, no llegan a estar completamente liberados de las aflicciones negativas, ni a estar completamente liberados de las aflicciones del karma, ni completamente liberados de las aflicciones del nacimiento. El Tathagata posteriormente les enseña doctrinas que comienzan con la ausencia de existencia inherente en términos de carácter y la ausencia de existencia inherente última. Así, ellos llegan a desarrollar una completa aversión a todos los fenómenos compuestos, a separarse de los apegos y liberarse. Ellos pasan más allá de las emociones aflictivas, pasan más allá de la aflicción del karma y pasan más allá de las aflicciones del nacimiento. Escuchando estas doctrinas, ellos no se adhieren fuertemente a la ausencia de existencia inherente o de lo dependiente de otros como teniendo el carácter de una entidad de lo imputado. Posteriormente, ellos llegan a estar seguros de que la ausencia de existencia inherente en términos de producción no existe como una entidad última, en el sentido de que es sólo una ausencia de entidad en términos de carácter con respecto a esos fenómenos. Ellos distinguen esto plenamente, ellos lo realizan tal como es. Y de esta forma su comprensión no está suscitada por designaciones convencionales. Por consiguiente, puesto que no están encadenados a las designaciones convencionales y puesto que su comprensión está libre de las predisposiciones hacia las convenciones, en esta misma vida desarrollan la habilidad de comprender el carácter dependiente de otro. En las vidas futuras, ellos alcanzarán la cesación a través del cortar el continuo mental. Basados en esto, ellos llegan a desarrollar una completa aversión hacia todos los fenómenos compuestos al estar libres de apego y al liberarse. Ellos llegan a liberarse completamente de las aflicciones aflictivas, de las aflicciones del karma y de las aflicciones del nacimiento. Para Marta Samudgata, a través de este sendero y a través de la realización, incluso los seres del linaje de los oyentes alcanzan el establecerse y permanecer en el insuperable nirvana. A través de este sendero y a través de la realización, los seres del linaje de los realizadores solitarios y los seres del linaje de los tathagatas también alcanzan a establecerse y permanecer en el insuperable nirvana. Así, hay un sendero único de purificación de los Shravakas, Pratyekyabuddhas y Bodhisattvas. No hay otro. Por tanto, pensando en esto, yo he enseñado que hay un vehículo único, Ekayana. No obstante, en los reinos de los seres existentes existen diversos tipos de seres, tales como aquellos
que de forma natural poseen facultades débiles, o que naturalmente poseen facultades medianas, o que naturalmente poseen facultades agudas. Para Martha Samudgata, incluso si todos los Budas fueran a intentar establecer a alguien que permanece en el linaje de los ochentes, quien solamente se dirige hacia la paz, en el corazón de la iluminación, esa persona sería incapaz de realizar la insuperable, completa y perfecta iluminación. ¿Por qué es esto? Es debido a su compasión extremadamente su comprensión, extremadamente limitada, y a su gran miedo al sufrimiento, que la persona pertenece por naturaleza a un linaje inferior. Como su compasión es extremadamente limitada, por ello, él abandona el bienestar de los seres. Puesto que teme en extremo el sufrimiento, por ello, se aparta de todas las actividades de los fenómenos compuestos. Yo no describo a ellos que abandonan el bienestar de los seres y que se apartan de las actividades de la existencia de lo compuesto como alguien que haya realizado la insuperable, completa y perfecta iluminación. Son aquellos que buscan la paz solo para ellos. Sin embargo, yo enseño que los oyentes que evolucionan hacia la iluminación son un tipo de bodhisattvas. Es como esto: tras haber llegado a liberarse de las obstrucciones de la aflicción, ellos liberan sus mentes de las obstrucciones a la omnisciencia cuando son instados por los tathagatas. Por tanto, el tathagata designa a aquellos que inicialmente trabajan para su propio beneficio y que están libres de obstrucciones de las aflicciones como pertenecientes al linaje de los Shravakas. Para Martha Samudgata es como esto: la disciplina de mi doctrina está bien explicada, es completa y está enseñada con un pensamiento muy puro. Con respecto a esta doctrina bien enseñada, entre los seres aparecen distintos grados de convicción. Para Martha Samudgata, pensando en esos tres tipos de ausencia de existencia inherente a través de las enseñanzas que están en los sutras del significado interpretable, el Tathagata enseñó doctrinas tales como: todos los fenómenos carecen de existencia inherente, todos los fenómenos son no producidos, sin cese, quietos desde el principio y permaneciendo naturalmente en un estado de nirvana. Cuando esos seres que han generado grandes raíces de virtud, que han purificado las obstrucciones, que han madurado sus continuos mentales, quienes tienen gran convicción y han completado las grandes acumulaciones de mérito y sabiduría, oyen las doctrinas, ellos comprenden la enseñanza, tal como es de acuerdo con mi pensamiento. Ellos además entienden esas doctrinas como siendo el Dharma. A través de ellos también realizan el significado tal como es. A través de cultivar la realización de ese significado, alcanzan rápidamente el estado final, la budeidad. Completando esas doctrinas, ellos desarrollan fe pensando: el Bhagavan está completa y perfectamente iluminado. Está completa y perfectamente iluminado con respecto a todos los fenómenos. Cuando los seres que no han generado grandes raíces de virtud, que no han purificado las obstrucciones, que no han madurado sus continuos mentales, que no tienen una gran convicción y que no han completado las grandes acumulaciones de mérito y sabiduría, quienes son honestos y tienen una naturaleza honesta, quienes son incapaces de eliminar la conceptualización, quienes no están instalados en mantener su propia visión como siendo suprema, cuando tales seres oyen estas doctrinas, ellos no entienden la enseñanza tal como es de acuerdo con mi pensamiento, pues se mantienen dentro de lo conceptual. Aún así, esos seres desarrollan convicción y también alcanzan la fe en esas doctrinas. Ellos están convencidos de que esos sutras enseñados por el Tathagata son profundos, brillantemente profundos, están dotados de vacuidad, son difíciles de percibir, difíciles de entender, difíciles de analizar, no sujetos a disputa y son conocidos por el sabio capaz de fino discernimiento y por el inteligente. Ellos piensan:
Nosotros no entendemos el significado de los sutras o el significado de las enseñanzas. Ellos piensan, la iluminación del Buda es insondable. La realización de los fenómenos también es insondable. Solo el Tathagata conoce, nosotros no comprendemos. La enseñanza del Dharma de los Tathagatas influencia a los seres de acuerdo a sus diversas creencias. La sabiduría y la percepción de los Tathagatas son infinitas, mientras que nuestra comprensión y percepción son como meras huellas de vaca. Con reverencia hacia esos sutras, ellos copian las letras. Tras haberlas copiado, ellos también las memorizan, las leen, las propagan, veneran, reciben sus transmisiones orales y las recitan. Y las repiten a otros. Sin embargo, puesto que no comprenden esas enseñanzas profundas de acuerdo con mi pensamiento, ellos son incapaces de aplicarlas a distintos tipos de desarrollo meditativo. Basado en eso, ellos progresan debido a las acumulaciones del mérito, también progresan debido a las acumulaciones de la sabiduría. Ellos también maduran progresivamente sus continuos mentales, los cuales no estaban madurados previamente. Cuando otros seres que no han completado los diversos niveles del sendero hasta terminar las grandes acumulaciones de mérito y sabiduría, quienes no son honestos y no tienen una naturaleza honesta, quienes son incapaces de eliminar las conceptualizaciones, quienes están instalados en mantener su propia visión como siendo suprema, oyen estas doctrinas, ellos no entienden esta profunda explicación tal como es de acuerdo con mi pensamiento. Y aunque aquellos creen en el Dharma, se adhieren profundamente al significado literal de la doctrina, pensando, todos los fenómenos son solo ausencia de existencia inherente, todos los fenómenos son solo no producidos, solo no cese, solo quietos desde el principio, solo permaneciendo naturalmente en estado de nirvana. Basados en esto, ellos adoptan la visión de que todos los fenómenos no existen, o sea, un pensamiento nihilista, y que el carácter no existe. Habiendo adaptado la visión de la no existencia y la visión del carácter que no existe, ellos también desaprueban todo a través de la desaprobación de todos los caracteres. Debido a que ellos desaprueban el carácter imputado de los fenómenos, ellos también desaprueban el carácter dependiente del otro, el carácter completamente establecido. ¿Por qué es esto? Para Marta Samudgata, si existen los caracteres dependientes de otro y completamente establecidos, entonces el carácter imputado también es entendido. No obstante, aquellos que ven el carácter dependiente de otro y el carácter completamente establecido como no existentes, también desaprueban el carácter imputado. Por tanto, ellos también desaprueban todos los tres tipos de caracteres. Ellos perciben mi doctrina como siendo Dharma, pero ellos perciben eso que no es el significado como siendo el significado. O sea, repiten meramente las palabras sin comprensión profunda. Aquellos que perciben mi doctrina como siendo el Dharma, pero perciben eso que no es el significado como siendo el significado, también entienden la doctrina como siendo el Dharma. Ellos también entienden eso que no es el significado como siendo el significado. O sea, lo que sería confusión. Debido a que ellos creen en el Dharma, ellos progresan por medio de las cualidades virtuosas. Pero debido a que se adhieren fuertemente a eso, que no es el significado, ellos están apartados de la sabiduría. Cuando ellos se apartan de la sabiduría, también se apartan de las vastas e inmensurables cualidades virtuosas. Otros, habiendo oído de ellos que la doctrina es el Dharma, pero también que eso que no es el significado, se deleitan en esa visión, puesto que ellos conciben la doctrina como siendo el Dharma y conciben eso que no es el significado como siendo el significado, ellos se adhieren fuertemente a la doctrina como siendo el Dharma y a eso que no es el significado como siendo el significado. Has de saber que basado en esto, ellos también se apartan de las cualidades virtuosas. Claro, el que no tiene una comprensión profunda del Dharma, pero transmite el Dharma, al transmitirlo confunde a las demás personas y de nuevo las guía por un
un sendero no virtuoso. Cuando la gente que no se deleita en tales visiones oye a otros que los fenómenos carecen de existencia inherente y oyen que los fenómenos son no producidos, sin cese, quietos desde el principio y que permanecen naturalmente en un estado nirvana, ellos llegan a estar llenos de miedo y desarrollan recelos, diciendo: esta no es la palabra de Buda, es una afirmación hecha por Mara. Pensando de esta forma, ellos desaprueban estos sutras, los rechazan, condenan y hablan mal de ellos. Basados en esto, ellos cosechan un gran infortunio. Y también se encuentran con grandes obstrucciones kármicas. También basados en esto, puesto que ellos hacen que muchos seres se encuentren con grandes obstrucciones, los engañan. Yo afirmo que aquellos que ven a todos los caracteres como no existentes y enseñan eso que no es el significado como siendo el significado, poseen grandes obstrucciones kármicas. Para Marta Samudgata, cuando esos seres que no han generado raíces de virtud, que no han purificado obstrucciones, que no han madurado sus continuos mentales, que no tienen gran convicción, que no han completado la acumulación de mérito y sabiduría, quienes no son honestos y no tienen una naturaleza honesta, y quienes son incapaces de eliminar las conceptualizaciones, y quienes están establecidos en el mantener sus propias visiones como supremas, oyen estas doctrinas. Ellos no entienden la enseñanza tal como es de acuerdo a mi pensamiento. Ellos tampoco desarrollan una creencia en esta doctrina, perciben la doctrina como no siendo el Dharma, y percibiendo el significado como siendo eso que no es el significado, adhiriéndose fuertemente a la visión de la doctrina como no siendo el Dharma, y al significado como no siendo el significado, ellos piensan: esta no es la palabra del Buda, esta es una afirmación que proviene de Mara. Pensando de esta forma, ellos desaprueban esos sutras, ellos los rechazan, los condenan, hablan mal de ellos y también se involucran en hacer interpolaciones. Ellos están involucrados de muchas formas en estos sutras para rechazarlos, socavarlos y erradicarlos. Ellos también perciben como enemigos a aquella gente que creen en estos sutras. Desde el mismo principio, ellos están cegados por las obstrucciones kármicas. Basados en esto, ellos continúan estando cegados por obstrucciones kármicas similares. Es fácil designar el principio de las obstrucciones kármicas, es difícil designar durante cuántos cientos de miles de millones de eones continuarán surgiendo. Para Marta Samudgata, de esta forma aparecen los grados de convicción entre los seres con respecto a la doctrina bien enseñada. Mi instrucción con respecto a la disciplina, la cual está bien explicada, es completa y está enseñada con un pensamiento puro. Entonces el Bhagavan dijo en verso: ¿qué sabio propondría, sin un pensamiento detrás, que los fenómenos carecen de existencia inherente, que son no producidos, que los fenómenos no cesan, y que los fenómenos están quietos desde el principio, que todos los fenómenos están naturalmente en un estado de nirvana? Yo explico la ausencia de existencia inherente en términos de carácter, en términos de producción y en términos de lo último. Todo sabio que entienda el pensamiento que hay detrás de esto no discurrirá por un sendero de degeneración. Claro, también dice, como no decirlo vacíamente, no repetirlo como una creencia vacía, sino como el entendimiento de percibir tal cual es. El sendero de la pureza es solo este. Hay una pureza, no hay otra. Así, este vehículo único es designado, aunque existen diversos tipos de seres. En los reinos de los seres, innumerables seres buscan el nirvana solamente para ellos. Aquellos quienes permanecen firmes y compasivos alcanzan el nirvana sin abandonar a los seres, y esto es muy raro. El reino puro de aquellos que están liberados es sutil, inconcebible, igual e indiferenciado.
es todo beneficio, libre de sufrimiento y de aflicción, inexpresable en términos de dualidad, llenos de gozos y estables. Entonces el Bodhisattva para Marta Samudgata dijo al Bhagavan: Bhagavan, puesto que tu Dharma posee el pensamiento de los Budas y Bhagavanes, es sutil, es supremamente sutil, supremamente profundo, difícil de realizar, supremamente difícil de realizar, es asombroso y maravilloso. Bhagavan, yo entiendo el significado de eso que el Bhagavan dijo de esta forma. El carácter imputado consiste, primero, de esas cosas que son postuladas en términos de nombres y símbolos, los objetos de las actividades de la actividad conceptual, las bases del carácter imputado, los signos y los fenómenos compuestos como siendo el carácter de la entidad o como siendo el carácter de los atributos del agregado de la forma. Y el segundo, de esas cosas que son postuladas en términos de nombres y símbolos como siendo el carácter de entidad o el carácter de atributos de la producción de un agregado de la forma, o de su cesación o el abandono y la realización de un agregado de la forma. En dependencia con esto, el Bhagavan designó la ausencia de existencia inherente en términos de carácter de los fenómenos. Esas cosas que son los objetos de la actividad conceptual, las bases del carácter imputado, los signos de los fenómenos compuestos, son el carácter dependiente de otro. En dependencia de eso, el Bhagavan designó la ausencia de existencia inherente en términos de producción de los fenómenos y adicionalmente la ausencia de existencia inherente última. Bhagavan, yo entiendo el significado de la enseñanza del Bhagavan de este modo. Esos mismos objetos de actividad conceptual, las bases de carácter imputado y los signos de los fenómenos compuestos no están establecidos como siendo ese carácter imputado y carecen de existencia inherente. Debido precisamente a eso, la ausencia de existencia inherente, la falta de entidad de los fenómenos, la talidad y el objeto de observación para la purificación son el carácter completamente establecido. En dependencia de eso, el Bhagavan adicionalmente designó la ausencia de existencia inherente última de los fenómenos. De la misma forma en la que esto es explicado para el agregado de la forma, así debería ser explicado para los restantes agregados. De la misma forma en que esto es explicado a los agregados, o sea, a los skandhas, así debería ser explicado para cada uno de los campos de los sentidos, que comprenden los 12 campos de los sentidos. Lo mismo es verdad para cada una de las ramas de existencia que comprenden las 12 ramas de existencia. Lo mismo es verdad para cada uno de los sustentos que comprenden los 4 sustentos. Lo mismo es verdad para cada uno de los constituyentes que comprenden los 6 constituyentes y los 18 constituyentes. Bhagavan, yo entiendo el significado de la enseñanza del Bhagavan de este modo. El carácter imputado consiste de esas cosas postuladas en términos de nombres y símbolos, los cuales son los objetos de la actividad conceptual, las bases del carácter imputado y los signos de los fenómenos compuestos como siendo el carácter de entidad y el carácter de los atributos de la verdad del sufrimiento y la comprensión de la verdad del sufrimiento. En dependencia de eso, el Bhagavan designó la ausencia de existencia inherente en términos del carácter de los fenómenos. Esas cosas que son los objetos de la actividad conceptual, las bases del carácter imputado y los signos de los fenómenos compuestos son el carácter dependiente de otro. En dependencia de eso, el Bhagavan designó adicionalmente la ausencia de existencia inherente en términos de producción de los fenómenos y la ausencia de existencia inherente último. El Bhagavan, yo entiendo el significado de las enseñanzas del Bhagavan de esta manera. Esas cosas que son los objetos de actividad conceptual, las bases del carácter imputado y los signos de los fenómenos compuestos no están establecidas como siendo el carácter imputado. Y debido a esa entidad, la ausencia de existencia inherente, la falta de entidad de los fenómenos, la talidad y el objeto de observación para la purificación
son el carácter completamente establecido. En dependencia de eso, el Bhagavan adicionalmente designó una ausencia de existencia última de los fenómenos. Lo mismo que esto es aplicado a la noble verdad del sufrimiento, así también debería ser aplicado a las restantes verdades. Lo mismo que es aplicado a las verdades debería ser aplicado a la atención, a los abandonos correctos, a las bases de los poderes mágicos, milagrosos, a los poderes, a las fuerzas, las ramas de la iluminación y cada una de las ramas del noble octuple sendero. Bhagavan, yo entiendo el significado de la enseñanza del Bhagavan de este modo. El carácter imputado consiste de esas cosas postuladas en términos de nombres y símbolos, los cuales son objetos de actividad conceptual, las bases del carácter imputado y los signos de los fenómenos compuestos, como siendo el carácter de la entidad, o el carácter de los atributos del samadhi puro, o las discordancias y antídotos de los samadhis, o la producción de esos que aún no han sido producidos, o la permanencia de aquellos que han sido producidos, o su no olvido, su continuo surgir y su incremento de extensión. Dependiendo de eso, el Bhagavan designó la ausencia de existencia inherente en términos del carácter de los fenómenos. Esas cosas que son los objetos de actividad conceptual, las bases del carácter imputado y los signos de los fenómenos compuestos son el carácter dependiente de otro. En dependencia de eso, el Bhagavan adicionalmente designó la ausencia de existencia inherente en términos de producción de los fenómenos y la ausencia de existencia inherente última. Bhagavan, yo entiendo el significado de la enseñanza del Bhagavan de este modo. Esas cosas, que son los objetos de la actividad conceptual, las bases del carácter imputado y los signos de los fenómenos compuestos, no están establecidas como siendo el carácter imputado. Y debido a esa entidad, la ausencia de existencia inherente, la falta de entidad de los fenómenos, la talidad y el objeto de observación para la purificación son el carácter completamente establecido. En dependencia de eso, el Bhagavan adicionalmente designó la ausencia de existencia inherente último de los fenómenos. Bhagavan. Por ejemplo, el jengibre seco es añadido a todos los polvos medicinales y elixires. Similarmente, comenzando con la ausencia de existencia inherente de los fenómenos y comenzando con la no producción, el no cese y la quietud del principio y la permanencia natural en estado nirvana, el Bhagavan también colocó las enseñanzas de significado definitivo en los sutras de significado interpretable. O sea que puso una enseñanza más profunda incluso en los sutras más simples. Bhagavan, por ejemplo, en el fondo de una pintura, tanto que sea azul, amarillo, rojo o blanco, es de un sabor único a través de toda la obra pintada y también resaltan todos los detalles de la pintura. Similarmente, las enseñanzas del significado definitivo del Bhagavan, que van desde la ausencia de existencia inherente de los fenómenos hasta su estar naturalmente en estado de nirvana, son el sabor único de todos los sutras del significado interpretable y que también resaltan los significados que son interpretables. Bhagavan, por ejemplo, cuando uno añade mantequilla clarificada a todos los tipos de platos, por ejemplo, al grano cocido, a la carne cocida, es muy satisfactorio. Similarmente, cuando estas enseñanzas de significado definitivo, que van desde la ausencia de existencia inherente de los fenómenos hasta su estar naturalmente en un estado de nirvana, son añadidos a los sutras de significado interpretable, es satisfactorio, supremamente satisfactorio. Bhagavan, por ejemplo, el espacio es todo de un sabor único y no obstante no obstruye ninguna empresa. Similarmente, las enseñanzas de significado definitivo del Bhagavan, que van desde la ausencia de existencia inherente de los fenómenos
a su estar naturalmente en estado de nirvana, tienen también todas un sabor único en todos los sutras de significado interpretable, y no obstante, no obstruyen ninguna empresa que tenga que ver con el vehículo de los oyentes, el vehículo de los realizadores solitarios o el gran vehículo. Esto también habla de que incluso la enseñanza de la vacuidad no obstruye a la gente que trabaja en los niveles más bajos de trabajar la conducta, la virtud y entendimiento gradual. El Bhagavan replicó al Bodhisattva para Marta Samudgata, excelente para Marta Samudgata. Eso es bueno, es muy bueno. Teniendo el pensamiento del Tathagata, tú tienes esta explicación. Tus buenas ilustraciones del significado, tales como el jengibre, el fondo de la pintura, añadir mantequilla, y la del espacio, son muy precisas para Marta Samudgata. La enseñanza no es más que esto. Por tanto, debería de ser comprendida de esta forma. Entonces el Bodhisattva Paramartha Samudgata dijo al Bhagavan: inicialmente, en el área del Benares, en el parque de los ciervos llamado la enseñanza de los sabios, el Bhagavan enseñó los aspectos de las 4 nobles verdades para aquellos que estaban genuinamente involucrados con el vehículo de los oyentes. La rueda del Dharma que giraste, en primer lugar, es maravillosa. Las doctrinas similares no habían sido promulgadas antes en el mundo por los dioses y humanos. Sin embargo, la rueda del Dharma que giró el Bhagavan es superable. Da una oportunidad para la refutación. Es de un significado interpretable y sirve para base de disputa. Entonces el Bhagavan giró una segunda rueda del Dharma, la cual es aún más maravillosa para aquellos que están involucrados genuinamente en el gran vehículo, debido al aspecto de la enseñanza de la vacuidad, comenzando con la ausencia de existencia inherente de los fenómenos y comenzando con la ausencia de producción, la ausencia de cesación, la quietud desde el principio y el estado naturalmente en un estado de nirvana. Sin embargo, esta rueda del Dharma que giró el Bhagavan es superable, da una oportunidad para la refutación, es de un significado interpretable y sirve como base para disputa. Entonces el Bhagavan giró una tercera rueda del Dharma que posee buenas diferenciaciones y que es incomparable, maravillosa, para aquellos que están genuinamente involucrados en todos los vehículos. Comienzan con la ausencia de existencia inherente de los fenómenos y comenzando con su ausencia de producción, su ausencia de cesación, la quietud desde el principio y el estar naturalmente en un estado nirvana. Además, esa rueda del Dharma girada por el Bhagavan es insuperable, no da ninguna oportunidad de refutación y es el significado definitivo y no sirve como base para disputa. Bhagavan: cuando los hijos e hijas de buena familia oyen estas enseñanzas del significado definitivo del Bhagavan, desde las enseñanzas de la ausencia de existencia inherente de los fenómenos hasta las enseñanzas sobre el estar naturalmente en un estado de nirvana de los fenómenos, se desarrollan en ellos la convicción y las ponen por escrito. Tras haberlas transcripto, ellos también las memorizan, las leen, las veneran, las propagan y reciben transmisión oral, las recitan a otros y reflexionan sobre ellas aplicándolas a los tipos de desarrollo meditativo. ¿Cuál mérito generan? El Bhagavan replicó al Bodhisattva Paramartha Samudgata: esos hijos e hijas de buena familia generan un mérito inmensurable, incalculable. No es fácil de dar ejemplo de ese mérito, pero te lo explicaré brevemente. Paramartha Samudgata: por ejemplo, si uno compara las partículas de polvo que hay en la punta de una uña del dedo con todas las partículas de polvo que hay en la tierra, ellas no se aproximan ni siquiera una centésima parte. No se aproximan a la centésima parte, ni siquiera a la 100.000ª parte. No se aproximan bajo ningún número, bajo ninguna parte, bajo ninguna aproximación, bajo ninguna comparación. Si uno compara el agua que hay en una pisada de vaca o el agua contenido en los 4 océanos, no se aproxima ni en una centésima parte, no se aproxima bajo ninguna comparación. Paramartha Samudgata: similarmente, yo he descrito el mérito generado por la gente que desarrolla convicción de los sutras de significado
interpretable, hasta el logrado por aquellos que los aplican a todos los tipos de desarrollo meditativo, si uno compara este mérito al mérito generado por la gente que está establecida en las enseñanzas sobre el significado definitivo y a través de la convicción, hasta llegar a aquellos que están establecidos en ellas a través de aplicarlas a los distintos tipos de desarrollo meditativo, este mérito no se compara ni una centésima parte, no se aproxima bajo ninguna comparación. El Bodhisattva Paramartha Samudgata preguntó al Bhagavan: Bhagavan, ¿cuál es el nombre de esta forma de discurso del Dharma que explica tu pensamiento? ¿Cómo debería ser aprendido? El Bhagavan replicó: Paramartha Samudgata, esta es la enseñanza de lo último, el significado definitivo. Apréndelo como la enseñanza de lo último, el significado definitivo. Cuando esta enseñanza sobre lo último, el significado definitivo, fue explicada, 6.000 seres generaron la aspiración hacia lo insuperable, completa y perfecta iluminación. 300 oyentes purificaron el ojo del Dharma, que está libre de polvo y es inmaculado con respecto al Dharma. 550.000 oyentes liberaron sus mentes de la contaminación, llegando a estar libres de apego. 75.000 bodhisattvas alcanzaron la paciente aceptación de la doctrina de la no producción de los fenómenos. Esto completa el capítulo 7 del Bodhisattva Paramartha Samudgata.